Ahora sí. ¿Qué tal, hermanos? Es volver a verlos, sea cara a cara, esa presencia que tanto anima, y también verlos por las pantallas. Y en el día de hoy, ¿sí? Quiero que transitemos una idea, ¿no? Una idea para ser analizada a través de las Escrituras. Esa idea es que a lo largo de la historia, el ser humano siempre ha buscado dejar una huella, ¿no? Dejar su impronta, dejar su nombre que permanezca, ¿no? Hacer algo que tenga valor sí, que tenga valor y que perdure, ¿no? Y son muchos los ejemplos donde el hombre dedica su vida prácticamente a eso, ¿no? Pueden ser la construcción de un castillo, de un palacio, de un edificio, una obra artística, una obra literaria, puede ser también plantar un árbol, ¿no? Pero, como dije en principio, viéndolo a través de las Escrituras, podemos evidenciar que la única forma, ¿no? Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo, la única forma en hacer algo duradero es a través del servicio a Dios, ¿sí? Y cuando hablo del servicio es algo muchas veces que se lo ve algo tedioso, ¿no? Porque el ser humano en su naturaleza le interesa o es un poco más cómodo que le sirvan, ¿no? A qué servir, ¿no? Pero los que tenemos a Dios en nuestro corazón, los que tenemos a Jesucristo, sabemos bien que el Señor nos transformó, nos cambió, nos dio esa vida eterna, ese regalo divino, ¿no? Y nos cambió y cambió esa muerte eterna, esa condenación eterna que le cabe a cada uno por ser un pecador, y nos bendijo, ¿no? Nos bendijo. Y en el día de hoy, este humilde mensaje, pero no humilde porque es de la palabra de Dios, se titula La búsqueda del fruto verdadero. ¿Por qué? Porque ese ser humano, ¿no? Que va en búsqueda, como si fuese en una búsqueda de un tesoro, y en donde le dedica esfuerzo, energía, dinero, un montón de cosas le dedica, ¿no? Para dejar algo duradero, ¿no? Que es esos ejemplos que veíamos. Y en esta oportunidad vamos a ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que es el servicio a Dios para hacer algo duradero, ¿no? Porque eso es lo que nosotros tenemos el deber de hacerlo. Y uno de esos ejemplos es el de Pablo, ¿no? Pero volviendo a lo que es la transformación, ¿no? Que hace el Señor en nuestras vidas, quiero que vayamos primeramente a Hechos capítulo 9, ¿sí? Si me acompañan por favor a Hechos capítulo 9, donde vamos a ver la conversión de Pablo, ¿no? Y para que evidenciemos un poco más y nos veamos, ¿no? Nos veamos reflejados en esto. Hechos capítulo 9, desde el versículo 1, vamos a ir leyendo versículos separados, así que cuando les diga, vamos a ir. Desde el versículo 1 dice, Saulo, quien era Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de pie
de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, y el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, dice, y ha visto visión de un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahora sí, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y acá podemos ver un ejemplo de lo sorprendente que es Jesucristo en nuestras vidas. Pablo, estaba persiguiendo a los discípulos del Señor, y se le apareció y primeramente dijo, vi algo en la pantalla, por eso me distraje. Primeramente dijo, ¿cómo puede ser? Esperen que lo busco. ¿Qué quieres que yo haga? Le dijo, ¿no? Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ya lo reconoció como Señor. O sea, lo estaba persiguiendo, estaba diciendo: yo voy a perseguir a estos que dicen que Jesucristo es el Cristo. Yo los voy a perseguir. Pero cuando se le apareció y le habló, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Y luego que utilizó a Ananías el Señor, ya en el versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Así que podemos ver ahí la trascendencia de lo que es nuestro Señor actuando en nuestras vidas, ¿no? Y utilizando a Ananías, ¿no?, como instrumento. Así que el tema de hoy va a ser el resultado de servirle al Señor, ¿no? El resultado de servirle al Señor. Porque el ser humano busca, ¿no?, esa obra duradera, y las Escrituras dice: es el servicio. Así que vamos a ver un resultado de ello. Así que los invito ahora a que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice Pablo, y habla de 3 grandes estaciones, ¿no?, por así decirlo, 3 grandes puntos, ¿no?, en cuanto a llevar un servicio a Dios, ¿no?, y para hacer algo duradero. Y dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y como primer punto en este camino, en esta estación, en esta primera estación de esta búsqueda, es lo importante al servicio, ¿no? Lo importante al servicio, y lo evidencia aquí Pablo, es el amor incondicional, porque les dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, ¿no? Y si leemos desde el versículo 1 de 1 de Tesalonicenses capítulo 2, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues
habiendo antes padecido y sido tratados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios, para anunciarlos en el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pero hagamos una pausa. Acá dice, en medio de gran oposición. Y para recapitular, ¿no? Pablo se refiere a lo que aconteció en Hechos capítulo 17. No hace falta que yo se lo voy a leer. En Hechos capítulo 17 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y dice en el versículo 4, que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, dice. Versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. En el versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Así que creyeron en Berea muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Acá podemos ver el amor de Pablo, ¿no? El amor incondicional. Fue por 3 días de reposo, día y noche, dice Primera de Tesalonicenses. En el versículo, ya se lo digo. Vamos a leer, no lo veo. Dice, porque nuestra exhortación, versículo 3 de Primera de Tesalonicenses capítulo 2, dice, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y dice en el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, ¿no? Y después en el versículo 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios, para no ser, no tener esa carga de no haberles predicado, ¿no? De haberles perdido la oportunidad de predicarles de Jesucristo. Y el versículo 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Acá perfectamente se puede ver esa primera estación, ¿no? Ese amor incondicional de Pablo, ¿no? Y es un amor incondicional no solamente por lo que hizo, ¿no? Ese trabajo arduo, día y noche, ese peligro de que lo linchen, de que lo saquen violentamente de la ciudad, sino que, como dice Hechos 17, dice, Hechos 17, capítulo 2, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. No los conocía. No se imaginaba que estaban ahí. Pero él fue a buscarlos con ese amor incondicional para predicar la palabra de Dios, ¿no? Y hay algo muy lindo para reflexionar en esta primera estación del amor incondicional, que es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Hacemos lo necesario? ¿No? ¿Lo hacemos con ese amor incondicional? ¿No? A quienes comprenden el servicio en sí, o a quienes está dirigido el servicio en sí. Y también, mucho más importante, ¿lo hacemos con amor a Dios? ¿No? Y es algo muy lindo porque también les dice, lo vuelvo a leer, también les dice Pablo a los tesalonicenses, ni buscamos gloria de hombres ni de vosotros, ni de otros, les dice. No estaban buscando esas cosas como
leíamos al principio, en la reflexión del principio, esos hombres buscando hacer algo duradero, esas construcciones, esas obras artísticas, no estaba buscando eso. Él buscaba la gloria de Dios, ¿no? Y ese amor incondicional fue fundamental en ello, ¿no? Así que, como segunda estación, ¿no? El segundo punto es el límite del servicio, ¿no? Y sí, hay un límite al servicio, y ese límite al servicio se llama ninguno, ¿no? Porque no hay ningún límite al servicio. Y Pablo lo evidencia en la segunda partecita del versículo 8, dice que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, ¿no? Y Pablo lo relata muy bien, lo que ya vimos, ¿no? 3 días estuvo predicando la palabra de Dios con fatiga día y noche, ¿no? 3 días de reposo. Y también estaban a punto de pincharlos, ¿no? Los querían sacar directamente de ahí y ellos seguían, incluso más. Luego de que los hermanos de Tesalónica los sacaron, ¿no? Hasta Berea, ellos fueron a Berea y siguieron predicando la palabra de Dios. Esto es increíble, no es que dijeron, no, me fue mal, me sacaron rápidamente y bueno, vamos a esperar que se cambie todo. No, no, no. No hubo ningún límite para ellos, para Pablo y para Silas, no hubo ningún límite, sino que fueron y siguieron predicando la palabra de Dios. Y en el versículo 10 dice algo muy lindo también. En el versículo 10 de 1 Tesalonicenses capítulo 2 dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros, los creyentes. Y yo me preguntaba, ¿qué quería decir Pablo con esto, no? Y volvemos a Hechos 17 y dice, en Hechos 17 dice, versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, ¿no? Y me imagino a Pablo, ¿no? Evidenciando la verdad divina, evidenciando que Jesucristo es el Salvador, ¿no? Y a alguien que no lo conocía, alguien que no tenía ese entendimiento como el de Pablo, era como la primera reacción. Y la primera reacción nosotros lo sabemos muy bien. Muchas veces cuando hablamos a otras personas de Jesucristo, ¿qué tenemos? Rechazo, ¿no? ¿Qué tenemos? Que nos esquivan, que no, bueno, está bien, ¿no? Y eso es muy lindo de ver de Pablo, ¿no? Que siguió y discutió con ellos, ¿no? Y por eso dice en el versículo 10 de 1 de Tesalonicenses, dice, vosotros sois testigos de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportábamos. En ningún momento ellos, en esa quizás discusión, en ningún momento dijeron, no, vamos a discutir el doble, no lo dijeron, ¿no? Y es más, y con ese amor incondicional que veíamos en la primera estación, ¿no? Podemos ver cómo ellos dedicaron tiempo, ¿no? Dedicaron tiempo y decían, tan santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, ¿no? Y eso es muy lindo de ver. Y también, ahora que también está muy, muy lindo ver el ejemplo de Ananías, ¿no? Ananías le decía a Jesucristo, le decía, pero Saulo nos va a apresar. Él tenía miedo, tenía temor, ¿no? Y Jesucristo le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, ¿no? Y ahí podemos ver cómo Ananías también sirvió en ese punto, ¿no? Y tuvo un servicio sin límites, ¿no? Porque fue y obedeció a Dios, hizo lo que Dios le había dicho que haga, ¿no? Y algo muy lindo, ¿no? Para reflexionar en esta segunda estación del límite del servicio que es ninguno, es cuando uno sirve al Señor, ¿no? Porque eso nos tenemos que replantear todos los días, ¿no? Yo también, y lo digo. Cuando uno sirve al Señor, le pone condicionamientos, pone peros, dice, no, bueno, hoy no tengo muchas ganas de servir, pero uno hace eso, ¿no? Y también, ¿no? O tiene el servicio, el ejemplo del servicio en nuestras mentes como Pablo, ¿no?
que iba y seguía predicando y seguía compartiendo la palabra de Dios, aunque lo linchen, ¿no? Y también para reflexionar es cuando nos quitamos responsabilidad, ¿no? Nos quitamos responsabilidad y uno dice, bueno, el servicio a Dios, yo soy creyente, yo soy cristiano, tengo a Jesucristo en mi corazón, pero el servicio es para otro. El servicio lo tiene que hacer otro, no, yo no estoy para eso. O si no, también nos menospreciamos y decimos, el Señor me va a usar a mí, ¿no? Y uno puede ver y evidenciar, ¿no? Cómo el Señor va utilizando a cada uno, ¿no? Y lo podemos ver. Ananías fue a Saulo, a Pablo, ¿no? Y Pablo fue a los tesalonicenses, a los de Corinto, a un montón de otros nuevos creyentes, ¿no? Y ahora el final, ¿no? El final de esta búsqueda del fruto verdadero es el resultado de ello, ¿no? Y en la última partecita del versículo 8 dice Pablo, porque habéis llegado a sernos muy queridos, ¿no? Y Pablo no hablaba solamente de amor, ¿no? Hablaba también del resultado del servicio, porque lo estaba viendo, ¿no? En el versículo 2 en adelante dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar dábamos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en la verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, dice. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, que están en Judea. Pues habiendo padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, ¿no? Y el versículo 17 dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, dice, versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Les dice Pablo. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, les dice Pablo, ¿no? Y acá Pablo, cuando les dice, ¿no? Porque habéis llegado a sernos muy queridos, les estaba hablando de esto, ¿no? Les estaba hablando del resultado, ¿no? Del resultado de aquel amor incondicional, ¿no? Que Pablo los cruzó y dijo, les voy a predicar la palabra de Dios, ¿no? Día y noche, con fatiga, les voy a predicar la palabra de Dios, ¿no? Sin límite alguno fue, ¿no? Él estaba gozando, ¿no? De ese resultado, de esos nuevos creyentes. Y Pablo sabía muy bien, ¿no? Que las obras duraderas, ¿no? Vienen con el servicio a Dios, ¿no? Y eso es lo que le agrada al Señor, porque Él quería agradarle al Señor. Si uno va de vuelta, no vamos a ir, pero si uno va de vuelta a Hechos 9, ¿no? Dice que Pablo enseguida predicaba a Cristo, ¿no? Él quería agradarle. Tuvo un cambio, fue un giro de 180 grados, ¿no? Y es lindo ver cómo Pablo se gozaba con los de Tesalónica, ¿no? Y como reflexión, ¿no? Es qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas, ¿no? Porque veíamos al principio, ¿no? Los seres humanos buscan una obra duradera, ¿no? Sea un palacio, un castillo, la confección de una obra literaria, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos dedicando el tiempo al servicio a Dios? ¿Estamos dedicando las energías al servicio de Dios? Y no hay límite en ello, ¿no? Como Pablo, no hay límite. Bueno, no, yo no, pero hay jóvenes, hay adultos y hay mayores, ¿no? Y tienen que servir al Señor, porque eso le agrada al Señor. No es
un deber de un pastor, de un hermano, no es eso, es el deber y la carga que nos pone el Señor, ¿no? Porque si tenemos una buena nueva, ¿no? Si tenemos ese entendimiento de lo que es la vida eterna, ¿cómo no compartirlo? ¿No? ¿Cómo no compartirlo? Así que si el Señor, ¿no? Por eso les dice Pablo en el versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Les dice, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Pablo hace reflexionar aquí y dice, si el Señor Jesucristo viniese hoy, ahora, y les digo, hermanos, ¿qué fruto le daremos? ¿No? ¿Qué fruto le llevaremos a Él? ¿No? ¿Le llevaremos un fruto que no existe? Porque permanecimos en esa quietud, en esa comodidad, ¿no? Sin servirle ningún día, le llevaremos un fruto podrido porque buscamos la gloria de los hombres en vez de la gloria de Dios. Le llevaremos un fruto vacío porque no hubo amor, interés, entrega, incluso negando nuestros propios deseos. O le llevaremos un fruto delicioso, grato, para alabarlo y llevarle en gloria a su nombre, ¿no? Y muchas veces se lo ve a Pablo hablando de su carrera, ¿no? De llegar a la meta. Y eso es esto, ¿no? Es el predicar la palabra de Dios, en ir a cada uno y compartirles de Dios, ¿no? Y él dedicó su tiempo, su energía, dedicó su vida a ello, ¿no? Y finalmente, ¿no? La semilla plantada en Tesalónica, con amor y arduo trabajo, tuvo sus resultados, ¿no? Y eso es un fruto duradero, ¿no? Un fruto duradero para el Señor. Por eso les dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y 2 versículos para reflexionar, ¿no? El primero de ellos es en cuanto al servicio, ¿no? El servicio no es de uno, no es de unos, es de todos, hermanos. El Señor nos pide a todos juntos, ¿no? Que le sirvamos. Y 1 Corintios 3:6 evidencia eso, porque dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y acá podemos ver a Pablo, ¿no? Hablando, a Apolos, antes veíamos a Ananías, antes veíamos a Silas, a Silvano, a Timoteo, todos por una causa, ¿no? Unidos por una causa. Y el segundo versículo que me gustó es que uno no sabe cuándo Dios te necesita justo ahí, ¿no? Como Ananías, ¿no? Y una parte de la parábola del sembrador, en Mateo 13:8, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno, dice. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que, hermanos, nos animo y vayamos, ¿no? A seguir plantando semillas, ¿no? A no achicarnos, a no contristarnos, ¿no? Cuando hay rechazo, cuando hay que nos esquivan, ¿no? Nosotros sigamos, como Pablo, ¿no? Fue a Tesalónica, lo sacaron de ahí, fue a Berea y siguió en ese servicio a Dios, ¿no? Para crear algo duradero, para llevar un fruto delicioso a nuestro Dios. Así que sigamos compartiendo devocionales, sigamos compartiendo versículos, ¿no? Sigamos estudiando, ¿no? La palabra de Dios y ahí vamos a ver el fruto verdadero, ¿no? El fruto verdadero para el Señor, no para nosotros. Así que vamos a orar. Amado Padre, estamos aquí delante de ti para agradecerte, Señor. Agradecerte tu palabra, Señor. Cuán deliciosa es tu palabra. Cuán deliciosa es cuando meditamos en ella, Señor. Cuán deliciosos son tus pensamientos que lo podemos ver a través de las Escrituras, Señor. Te agradecemos por ello, Señor. Y también, Señor,
te pedimos ánimo y fortaleza para aplicarlos en el servicio a ti, Señor, porque nosotros no somos nada, Señor, pero queremos alabarte, queremos llevar gloria a tu nombre, Señor. Por eso queremos estar atentos, Señor, para servirte con un amor incondicional, Señor, como los ejemplos que nos das a través de las Escrituras, Señor. Queremos entregarnos a ti sin límites, Señor. Muchas veces caemos en que no podemos, pero no es así, Señor, porque tú utilizas lo débil del mundo, Señor, para llegar a otros, Señor. Y eso es lo que haces con nosotros, Señor. Te agradecemos y te amamos, Señor, y queremos buscarte, Señor, cada día, en el bendito nombre de tu amado Jesucristo.